Bueno, chicos, muy buenas noches. Gracias por su puntualidad, gracias por su asistencia, las personas que llegaron desde las 6 de la tarde. Nuevamente, excusas por la demora en mi conexión, pero he tenido inconvenientes con el acceso a la plataforma para descargar los enlaces de conexión. En la noche de hoy tenemos la segunda sesión de la clase Visión de los Agronegocios Internacionales. Em, Antes de iniciar, quisiera consultarles si tienen alguna duda o inquietud que quieran manifestar antes de comenzar con la segunda clase. Profe, buenas noches. Buenas noches, Dayana. Yo tengo una inquietud. Es que estaba enviando la plataforma de Moodle y vi que una compañera respondió ya al foro. Entonces, mi pregunta, ¿eso lo teníamos que hacer antes o después de que usted nos explique? Porque a mí me surge esa No, duda. sí, muy buena pregunta, gracias. Les voy a mostrar de una vez mi pantalla. Permítanme un momento y vamos a verlo inmediatamente. El foro, a ver, el foro, como lo indica como lo indica las fechas, aquí en esta partecita final de la explicación, se habilita a partir del día de hoy, 18 de marzo, desde la 00. ¿Por qué es del día de hoy? Porque se supone que desde el día de hoy que tenemos esta clase, las personas pues reciben los últimos conceptos y pueden proceder a realizar sus participaciones o sus comentarios. Si alguna persona se adelantó y realizó una participación, digamos la compañera Janice, Juliet, pues no es lo más recomendable porque no hemos terminado de ver los temas, no hemos terminado de revisar los conceptos y em, pues no es la idea. ¿Listo? Importante, vamos a tener 5 días hábiles a partir del día de mañana para hacer la calificación, para hacer una participación con calificación sobre 5 y posteriormente otros 3 días hábiles para hacer una calificación sobre 4. Chicos, el foro, cada vez que alguien participa y si se encuentra dentro de estos periodos de tiempo, me genera un espacio para yo colocar una calificación. Y las calificaciones se ponen como calificaciones promedio. ¿Qué quiere decir esto? Yo les estoy indicando aquí en el foro que se deben hacer dos actividades, una participación individual y una réplica comentario de hacia algún compañero. ¿Listo? Si alguna persona decide hacer una actividad pero no la otra o viceversa, el foro le va a colocar uno, por ejemplo, 5 en una, que la calificación fuera 5 y cero en la otra. La nota final sería 2,5. ¿Listo? Si las personas deciden hacer no dos participaciones, que es lo mínimo que se pide, sino desean hacer 4 o 5, bueno, el número que sea, cada una de esas participaciones yo las debo calificar de forma individual y van a entrar a jugar dentro del promedio. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo ideal, y gracias por la pregunta, Dayan, es que las personas no participen hasta tanto no se termine la clase. Porque a veces lo pongo desde las 0 horas 00 minutos porque terminada la clase, pues ya estoy a veces un poco cansado y se me ha olvidado en algunos días, en semestres anteriores, activar el foro y entonces los chicos me dicen, profe, no está activo, han pasado un día, 2 días o unas horas y entonces me toca cambiar como todas estas fechas. Por lo tanto, he decidido desde siempre activarlo desde el mismo día de la clase a las 0 horas, pero eso no quiere decir o no es lo recomendable que hagan las participaciones sin haber terminado de ver los temas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, disculpe, entonces esto, ahí hay que crear como un emprendimiento con los agronegocios, ¿sí? Inventarlo, es inventarlo y de acuerdo a eso se pone en el foro, ¿sí? No, John, no. La idea es que ustedes, a ver, pues se me están adelantando un poquito el tema, pero bueno, lo charlamos de una vez. A ver acá. La idea es que ustedes tienen que hacer una participación
y un comentario. En su participación deben compartir su opinión argumentada respecto a los agronegocios en Santander y Colombia enfocado en su proyecto académico. Yo sé que ustedes desde el primer semestre vienen desarrollando un proyecto generalmente para la mayoría de las materias, eh, en el cual pues están aplicando la mayoría de los conceptos vistos. La idea de esta asignatura no es que el estudiante tenga que generar un proyecto nuevo. No, la idea es que el estudiante utilice el proyecto que ya viene trabajando y lo implemente en esta asignatura. Pero ustedes dirán, profe, pero yo tengo un proyecto de salón de belleza. ¿Qué tiene que ver eso con los agronegocios? Entonces yo les indiqué desde la primera clase que los temas y los conceptos que estamos viendo en esta asignatura son conceptos y temas generales que tienen naturalmente una orientación específica a las actividades agropecuarias, pero para aquellos proyectos que no tienen una afinidad con el sector agropecuario, ustedes deben por un momento olvidarse la palabra agro y ver la actividad de la siguiente forma. Compartieran su opinión argumentada respecto de los negocios en Santander y en Colombia enfocado en su proyecto académico. ¿Listo? No sé si con eso te respondí la pregunta. Sí, profe, ya, muy claro. Muchas gracias. Listo, chicos. La idea no es que hagan trabajos adicionales, que se inventen proyectos adicionales, cosas nuevas, no. Sigamos trabajando con el proyecto que venimos trabajando, sigamos trabajando con el grupo, con el CIPA que veníamos trabajando y sencillamente acoplémonos. Si mi proyecto es agropecuario, perfecto, lo veo como agronegocio como un todo. Si mi proyecto no tiene ninguna relación con el campo, me olvido de la palabra agro y lo hago desde la palabra negocio. ¿Listo? Como un negocio. ¿Qué visión tengo? Como un negocio. ¿Listo? Importante eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, aprovechemos aquí el comentario que ya hizo la compañera Janice y una recomendación. La bibliografía, recuerden que debe ser colocada bajo las normas APA. La norma APA especifica que no solo basta con colocar la URL o la dirección de la página de internet para citar la bibliografía donde yo tomo la información. Es necesario colocar el autor, es necesario colocar el año de publicación, ¿sí? Se deben colocar otros aspectos. Entonces, ojo, chicos, esta forma de citar no es una forma correcta, es una forma incorrecta de hacer una cita, de hacer una referencia bibliográfica. ¿Listo? Por favor, ténganla en cuenta. Adicionalmente, cuando uno está escribiendo un argumento, si yo esta parte, por ejemplo, esta que tengo en azul, es la que estoy tomando de esta página de acá, pues le voy a colocar, aunque sea aquí al final, de una forma sencilla, un numerito 1. Y aquí le voy a poner el número 1, que quiere decir que cuando la persona esté leyendo y encuentre ese número 1, se ve la bibliografía y va a saber de dónde tomó esa información. Es una forma muy sencilla de hacer como una referencia. ¿Listo? Pero como se dan cuenta, acá no está hecha esa referencia. Entonces, para mí como profesor, decir de dónde la compañera o qué parte de esta página y qué parte de esta otra página sacó algún aspecto del foro, pues se me comienza a complicar un poquito. Entonces ya me toca ir a ver la bibliografía, ir a leer y buscar a ver dónde fue que ella metió alguna parte de esos documentos. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta estos comentarios. Importante, las participaciones en el foro no se pueden editar. Aquí me voy a editar, pero porque yo soy la persona quien hizo el foro. Pero si mal no estoy, y según lo que he visto en los meses anteriores, las participaciones en el foro no se pueden editar. Si a Janice le sale para editar este foro,
le recomiendo que lo edite con las recomendaciones que les estoy dando. Dime, Sergio. Profe, sí deja editar, pero solamente como al momento que uno lo pone, deja nomás como 10 minutos como de tiempo al momento que uno lo escribe y ahí sí deja editar y después ya Ah, que pasa, gracias. digamos, los 10 minutos. Sí, o sea que James, que ya lleva una hora, porque ya son hizo las 5:25, ya son las 6:25, ya no lo puede editar. Entonces, chicos, tengan atención con las recomendaciones que les he dado. Desde el principio les dije, normas APA en la bibliografía, referenciar muy bien de dónde sacan la información que sea trazable. Bueno, aquí ya tenemos un primer ejemplo donde las cosas pues no están de acuerdo a las indicaciones dadas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, chicos, vamos a comenzar, vamos a comenzar esta clase recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior terminamos con un video del Banco de la República, un estudio que hizo el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el cual se indicaba que la mayoría de la población campesina en Colombia que trabajan bajo el modelo de agricultura familiar son pobres, se hablaba más o menos de un porcentaje del 90%. Y nos indicaban que la forma de transformar esas realidades dependen de varios aspectos. Uno de esos es el tema del acompañamiento técnico. Otro, que sea un acompañamiento integral, es decir, a las personas no solo les sirve cuando el gobierno, por ejemplo, les regala una máquina para hacer buñuelos, sino tiene con qué comprar las materias primas. Y no solo sirve que las personas le regalen la máquina para hacer buñuelos, las materias primas, si no sabe usar la máquina, darle mantenimiento y hacer los buñuelos. Entonces necesita asistencia técnica, capacitación. Y no solamente sirve si a las personas le dan los buñuelos, los materiales o las materias primas, le dan la capacitación, le brindan asistencia técnica, si no le brindan un acompañamiento continuo. ¿Y de qué significa ese acompañamiento? Que a las personas, por ejemplo, alguna persona les enseña nociones básicas de contabilidad, que es un gasto, que es un costo, ¿sí? Que les enseñen qué es la depreciación, que tienen que ir guardando poco a poco un ahorro porque esa máquina se va desgastando día a día y si no guardan un ahorro, la máquina se va a dañar y si no tienen nada ahorrado, pues va a quedar de manos cruzadas, ¿sí? Entre muchos otros aspectos. Entonces, chicos, ustedes están en proceso de formación donde están adquiriendo competencias y conocimientos, es decir, que están implementando en sus proyectos la parte académica y de pronto también una parte técnica de acompañamiento de esos proyectos. Es importante recordar que a la mayoría de ustedes probablemente les hace falta pues la parte de la maquinaria y las materias primas, es decir, como de la inversión inicial. Pero en la medida en que ustedes pueden aplicar cada uno de los conocimientos que ven en sus asignaturas a lo largo de su vida académica, se van a dar cuenta que lo más importante para montar un negocio no es siempre el dinero. Es primordial, por ejemplo, las ganas, la visión, la confianza que se tengan ustedes mismos, el conocimiento, la experticia. Pero se van a dar cuenta que si uno está muy bien enfocado académicamente, muchos de esos aspectos los puede ir subsanando con su parte pues, de estudio. ¿Listo? Eso quería hacer como ese breve resumen del último video de la clase anterior. Vamos ahora a comenzar a ver una presentación en la cual vamos a ver muchos más aspectos diferenciadores, sobre todo de lo que es un negocio tradicional, lo que es una microempresa, una empresa familiar, una granja familiar, ¿sí? Empresas muy, muy pequeñitas de lo que se diferenciarían de una empresa, no en tamaño, pero ya una empresa consolidada o una empresa estable en términos de que está muy bien controlada o
o gestiona sus recursos. ¿Listo? Vamos a comenzar a ver estas diferencias y la idea es que ustedes vayan identificando qué tienen o qué no tienen implementado en sus proyectos, que es lo más importante. ¿Listo? Cualquier duda o comentario, por favor, me interrumpa. Permítanme un momentico. Estaba buscando un video que vi hace algunos días de la revista Forbes respecto de los microempresarios en Colombia y en América Latina, pero no lo encontré lastimosamente. Entonces se los debo y en la próxima sesión se los muestro. Listo, chicos. Entonces, lo primero que es importante destacar es que la palabra agronegocio básicamente fue acuñada o creada a partir de pues, la palabra negocio o business y la parte de agro que pues, se convierte como un anglicismo. Básicamente se refiere a la producción de insumos y bienes de capital destinados a la producción agrícola o pecuaria. Pero pues bueno, esta definición no nos dice mucho. Lo importante es que veamos que viene incluida la palabra negocio. Cuando uno habla de un negocio, básicamente es que uno invierte un capital, generalmente pues es dinero, y espera recibir por esa inversión una retribución o unas ganancias, ¿sí? Es decir, que la persona, si uno no es el dueño y le está invirtiendo a otra persona, pues después de un tiempo le entregue el capital de regreso con cierto margen de utilidad. Eh, no siempre en el mundo todos los negocios se hacen esperando recibir un ingreso o un ingreso económico, es decir, esperando recibir a cambio dinero. Hay algunos negocios o iniciativas que se hacen y la paga o la devolución que se le hace a los socios se puede dar en términos de bienestar, en términos de comodidad, en términos de beneplácito. Y algunas empresas, como por ejemplo las asociaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones, trabajan bajo este principio. ¿Algún proyecto de las personas que están conectadas tiene esta visión o todos tienen el tema de percibir dinero? Bueno, supongo que el silencio es que todos em, tienen como una fe, no, perdón, una visión puesta en recibir algún tipo de ganancia monetaria por la realización de las actividades. Entonces, pues recordemos, negocio es igual a rentabilidad.
Si de la inversión de un dinero en un negocio no se genera rentabilidad, pues se está generando es pérdidas. Y las pérdidas, pues es disminución de la capacidad adquisitiva. ¿Listo? Entonces, tengámoslo en cuenta. Bueno, las premisas siempre de las empresas, de los emprendimientos, de los proyectos productivos, es la reducción consciente o inconsciente del desempleo. Las personas no se dan cuenta, pero cuando piensan montar en un negocio, generalmente, en la mayoría de los casos, no todos, inician los administrándolo los propios dueños. Con el paso del tiempo, en algunos meses, y si el negocio le va muy bien, se comienza como un tema de contratación de personal. Cuando yo comienzo a darle la capacidad a otra persona de venir a trabajar conmigo en mi proyecto, en mi empresa, en mi iniciativa productiva, estoy reduciendo el desempleo, dándole la oportunidad a una persona o a su familia de tener una mejor calidad de vida. ¿Listo? Cuando yo le doy eso, pues naturalmente estoy reduciendo los niveles de pobreza de esa familia en específico o de esa persona y las posibles consecuencias asociadas a esa pobreza. En este punto es muy importante eh, identificar cuáles son las consecuencias de la pobreza para nosotros ver que somos agentes de cambio, que somos agentes de transformación de la sociedad. Entonces, alguna persona me puede decir cuál es la principal pobreza de la, perdón, cuál es la principal consecuencia de la pobreza en Colombia. El desempleo. Sí, sí, pero digamos que el desempleo es como la causa. Si no tengo trabajo, pues no voy a poder tener cómo alimentar a mi familia, cómo llevar un sustento diario a mi casa. La corrupción es otro efecto de la pobreza o otra consecuencia. La corrupción es un tema que ya está como tan metido en la cultura de las personas y es dar o recibir dinero a cambio de algo. Eh, y eso generalmente algunas personas se justifican en ser corruptas porque tienen necesidades que no pueden ser solventadas por su actividad económica. Dicen, el dinero no me alcanza, por eso recibí plata, tenía unas deudas, bueno, etcétera. Siempre es que no me alcanza. Pero existe otra consecuencia de la pobreza bien importante. La inflación, la falta de oportunidades. Em, Jessica Fajardo, Jessica ya no tenía clase conmigo. Parece raro verla en esta clase nuevamente. Sí, profe. ¿Perdiste la asignatura en la clase hace unos semestres? Es que cancelé semestre. Wow. Bueno, bienvenido. Bueno, la inflación. ah, la inflación. No, la inflación no está relacionada directamente con el desempleo. La inflación realmente es que el dinero que tienes hoy en el bolsillo, no sé, 100.000 pesos, si vas a hacer mercado hoy a más por menos, y vas 2 o 3 meses después con esos 100.000 pesos, estoy seguro que si antes te alcanzaba para 10 artículos, 2 o 3 meses después te van a alcanzar para 9. Es decir, que sube el costo de vida, se alcanza menos el dinero para comprar las mismas cosas. Pero siempre y cuando uno tenga dinero, pues uno puede ir a comprar, o sea, puede usar el tema de la inflación, puede percibir el tema de la inflación, pero si no tengo dinero, ¿qué pasa? Profe, es que me trajeron de la empresa a otra ciudad. Sí, tú no estabas como en Cali, algo así.
Cali o Medellín, me acuerdo de tu caso, Medellín. ¿Volviste a Bucaramanga? No, profe. Bueno, pues bienvenida y estoy aquí todavía. Bienvenida y espero que esta vez no te cancelen el semestre y que logres cursar todas las materias. Osvaldo, dime otra consecuencia de la pobreza muy importante para nosotros los colombianos. Y bueno, pues profe, yo creo que una también esto parte de por qué se da la pobreza, como el desarrollo socioeconómico que tiene el país, ¿sí? Porque son demasiados factores que influyen en que Ujú. las personas que se vayan haciendo cada vez pobres, como lo que mencionan los compañeros, la falta de oportunidades, por ejemplo, que en los trabajos que para las universidades, pues toca pagar, toca por ejemplo, para los trabajos que piden experiencia y todo eso, pues la gente también le toca estudiar, ¿sí? Y si pues mucha gente no estudia, pues se dedica es a la informalidad, ¿sí? Pues no sé qué tanto Correcto. la informalidad pues contribuye a la pobreza o no. Pero mira que al principio dijiste algo muy importante y son las condiciones socioeconómicas. Y mira que hablando en la malnutrición, la degradación ambiental, la falta de vivienda digna, grupos armados. Bueno, aquí Miguel llegó a un punto bien importante y tiene que algo que ver con lo que nos decía el compañero que acaba de hablar. Y es el tema socio, el tema de la sociedad. Y voy a enlazarlo con lo que nos dice Miguel, y son el tema de los grupos armados. Una de las consecuencias más grandes de la pobreza en Colombia es la violencia. ¿Por qué la violencia? Porque las personas, cuando ven que sus hijos, sus familias, sus seres queridos o ellos mismos aguantan hambre, y esto es una cosa de a diario, o sea, no es que un día sí coman y otro día no coman, pero son muchos días en los que no consiguen cómo alimentarse y reciben, por ejemplo, propuestas malsanas de tomar caminos equivocados, pues se dejan tentar por esos caminos equivocados y generan violencia. Dentro de los temas de la violencia está, por ejemplo, el hurto, está, por ejemplo, el atraco a mano armada, la, el tema de la migración también es un tema de violencia porque eso ha generado muchos procesos de violencia aquí en Colombia, pero la violencia es una de las consecuencias más grandes de la pobreza. Adicionalmente, hace más de 50 años, en el municipio de Piedras, Tolima, un grupo de campesinos se cansó de vivir las consecuencias de la pobreza, no tener vías de acceso seguras, estables, no tener eh, centros educativos para sus hijos, no tener hospitales, centros de salud, estar totalmente olvidados del gobierno y decidieron tomar las armas por su cuenta. Y fue cuando nació las FARC. Entonces mira que la violencia no solo, perdón, la pobreza no solo genera desnutrición, deterioramiento del medio ambiente, problemas para la sociedad, sino que genera pues también muerte y genera pues muchas actividades peligrosas. Entonces, chicos, cuando ustedes se atreven a generar empresa, cuando ustedes se atreven a generar emprendimientos, no solamente están beneficiándose a sí mismos y a sus familias, sino también están beneficiando a una sociedad. Están permitiendo, por ejemplo, cuando les dan trabajo a un chico, a una chica, de pronto sin ustedes saberlo, están impidiendo que esa mujer vaya y ejerza, no sé, un atraco, va a intentar robar en un supermercado y, y que si de pronto es capturada por la policía vaya a la cárcel y pierda, no sé, muchos años de su vida pagando una condena. O se generen muertes, accidentes por intentar conseguir dinero de una forma fácil. Entonces, los proyectos productivos, los emprendimientos, las empresas generan bienestar, generan desarrollo, no solamente para las personas que lo crean, sino las personas de su alrededor, de su entorno y sus empleados. ¿Listo?
Entonces, chicos, cuando ustedes eh, creen empleo, cuando ustedes creen una empresa, intenten ser, intenten tratar a las personas como les gustarían o ustedes quisiesen haber sido tratados cuando eran empleados, con dignidad, pagando horarios justos, trabajando, haciendo trabajar a las personas los horarios que corresponden, las horas correspondientes, ¿sí? Sin lastimar a nadie, sin herir a nadie. Eso es muy, muy importante dentro de las premisas de los negocios, ¿listo? Es importante destacar que el desarrollo no solamente del cambio, el del campo, sino de cualquier sector productivo en Colombia, es, está inmerso dentro de las políticas, naturalmente, del gobierno. Y esas políticas van a la par del combate, del combate a la pobreza. En la actualidad tenemos un gobierno muy dirigido hacia el tema social, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, hacia la educación de los jóvenes, hacia evitar la deserción estudiantil. Y es ahí donde pues, se deben aprovechar las oportunidades. Probablemente muchos de ustedes puedan llegar a tener matrículas cero o matrículas con un valor muy, muy bajo. Y pues tener la capacidad y la posibilidad de poder día a día escuchar a sus profesores, hacer los productos, compartir con sus compañeros, les van también, les también, perdón, les está abriendo puertas. Bueno, resulta que la OCDE, la organización que veíamos hace 8 días, bueno, hace como 8 días, sí, cuando nos vimos, 8 o 15 días cuando nos vimos en la primera clase, hizo un estudio en 25 países de, con un nivel económico de país en desarrollo, en el cual básicamente lo que hizo fue dar no solamente el pescado a los campesinos, sino enseñarles a pescar, es decir, les entregaban proyectos integrales a los campesinos y les brindaban un acompañamiento integral durante 5 años. Luego de esos 5 años, se hizo una nueva evaluación del impacto de la pobreza en esas comunidades y una reducción cercana del 90 al 52% en términos de proyectos de agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las sociedades se transforman de forma integral, es decir, que no solamente es llevar Internet a una región apartada del país, que no solamente es construir carreteras, sino que también es llevar acueductos, llevar servicios sanitarios, llevar servicios de salud, llevar educación. ¿Sí? Cuando uno lleva todo un compendio de estrategias de mejora de la calidad de vida de las personas, las regiones cambian, las regiones mejoran, las regiones salen adelante. Eso es lo que muestran este tipo de estudios y ojalá pues que no solamente en el departamento de Santander, sino en toda Colombia se puedan dar estos cambios, estas transformaciones. Existe una paradoja, eh, no solo en el sector rural, sino en muchos sectores, pero en el sector rural como que es una paradoja mucho más marcada. Y esto se vio sobre todo en la pandemia, donde cuando las personas tuvieron que estar mucho tiempo en su casa, confinadas con su familia, los campesinos en el campo seguían saliendo a trabajar a sus parcelas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar comidas a las ciudades y seguir abasteciendo los centros poblados pues, grandes para que pues, no hubiera una inseguridad alimentaria. Desde siempre todo el mundo, o la mayoría de las personas, reconocen a los campesinos y a las actividades que se hacen en el campo con una importancia verbal muy, muy alta. Pero lastimosamente y generalmente, después de las campañas electorales, esa importancia y esa relevancia pasan a segundo, tercero, cuarto, quinto, mejor dicho, uno de los últimos planos
de los dirigentes y se relega o casi que se pierde la prioridad por completo y pasa a una instancia muy, muy baja, donde casi no los planes de desarrollo, las actividades que hacen alcaldes y gobernadores son muy pocas en este aspecto, en el aspecto del sector rural, el desarrollo del campo. ¿Cuál es el desafío? Y no solamente para la agricultura. El desafío también para el tema de la industria, para el tema del comercio, es revalorarse, aplicar un nuevo enfoque, eh, aumentar las demandas del mercado, utilizar de un mejor modo los recursos naturales con el propósito de disminuir la pobreza y generar un mayor desarrollo rural y urbano. Esta es una de las premisas más importantes. Recordar que cuando en las ciudades, cuando en los municipios, cuando en el campo existen bajos índices de desempleo, existen bajos índices de pobreza, existen bajos índices de desescolaridad, existen bajos índices de desnutrición de personas enfermas. Es decir, cuando se tienen por lo menos los servicios básicos y se encuentran con los medios para salir adelante, eso genera o influye directamente en la tranquilidad de los pobladores de ese lugar y en la paz social. Por el contrario, como en muchas zonas del país, cuando existe abandono estatal, es decir, que no tenemos vías de acceso, no tenemos centros médicos, no tenemos centros educativos, las oportunidades son escasas, el hambre es mucha, el desempleo es muy alto, pues eso genera intranquilidad y va totalmente en contra de la paz social, genera violencia. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. ¿Qué es importante? No solamente es aplicarlo en términos de los agronegocios, sino aplicarlo en cualquier negocio. Es que ustedes deben caer en la cuenta de que en la actualidad existen un cambio en el enfoque en la forma de hacer pues, los negocios de manera tradicional. Y este cambio en el enfoque va en dos líneas que caminan de forma paralela. ¿Listo? No se cruzan, no se chocan, no se golpean, sino van caminando una al lado de la otra de la mejor manera. El primer cambio es que es muy importante el procesamiento de las materias primas. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia el nivel de industrialización es muy poco, es muy pequeño. Lo vamos a ver eh, mucho más adelante, pero la mayoría de las empresas son de tipo comercial. ¿Qué quiere decir tipo comercial? Que voy a montar un establecimiento de productos de tecnología, de venta de celulares, de venta de repuestos de moto, venta de lácteos, venta de ventas. Pero muy pocos dicen, voy a montar una fábrica para el procesamiento de leche. Voy a montar una fábrica para la elaboración de bolsas. Voy a montar una fábrica para, no sé, la fabricación de bolsas a partir de llantas. El tema de del procesamiento de los productos es algo que nos cuesta. No solamente cuesta recursos, sino también cuesta mucho capital humano, ¿sí? Y por eso es que esos proyectos son difíciles de llevar a cabo. Pues no imposibles, pero sí un poco complicados. Es la distribución es más la distribución que la producción. Tienes razón, Jason, pero esa distribución está asociada específicamente a la importación de productos. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría o un porcentaje importante de los productos que se distribuyen a nivel nacional no son producidos en Colombia, son producidos por fuera de Colombia, son importados y posteriormente distribuidos. Es decir, que nosotros tenemos una alta dependencia de otras economías, como por ejemplo la economía china, la economía de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el nuevo enfoque de los negocios nos dice, señor emprendedor, intente procesar.
intente transformar, intente darle un valor agregado a su producto o a su servicio. Segundo, señor innovador, haga un mercadeo correcto de su producto o su servicio. ¿Qué quiere decir un mercadeo correcto? El mercadeo no solo consiste en colocar una página en Facebook, crear un perfil en Instagram, escribir en X, bueno, utilizar cualquier otra de estas plataformas. No, eso va mucho más allá, mucho más hacia adelante de solo simplemente esas acciones y esperar que eh, aumenten los likes o aumenten mis seguidores. No, el mercadeo tiene que ser mucho más profundo, ¿sí? Y estoy seguro que en esta carrera van a verlo más al detalle. Pero eso, un mercadeo correcto diferencia un negocio exitoso de un negocio no exitoso. ¿Listo? Tercer aspecto, la calidad. Anteriormente la calidad era un valor agregado de los productos. Uno podía elaborar un producto con o sin calidad y el consumidor pues estaba dispuesto a pagar por esa calidad o no pagar por la calidad. Pero ahora, y robándome el esquema de la tienda de uno, ellos dicen que precios bajos con excelente calidad, algo así, más o menos es el eslogan. ¿Qué quiere decir esto? Que de un tiempo para acá la calidad ya no es optativa, la calidad es algo obligatorio en todos los productos o servicios que prestemos, ¿sí? No es, si el cliente paga un poquito más, le entrego un producto con calidad. Si paga un poquito menos, un producto sin calidad. Le tengo que entregar un producto con calidad a un precio justo, a un precio adecuado. ¿A un precio adecuado? ¿Para qué? Pues para que yo gane dinero y para que el cliente no vaya a buscar otro producto de similares características con un menor precio del que yo le estoy ofertando. La calidad es importantísima en todo el diseño del proceso de producción del producto o el servicio. ¿Y cómo podemos saber la calidad de un producto? Pues nada, tenemos unas normas técnicas a nivel nacional e internacional que nos colocan un estándar o un nivel mínimo para la fabricación de muchos productos. Cumplir esas normas me permite no solamente vender un producto con calidad, sino estar a un nivel de competitividad más alto que si no tuviera el tema de la calidad. ¿Listo? La calidad influye, va dirigida a un mercado claro. La calidad, dependiendo del nivel de calidad, puedes entrar a X o Y mercados. Pero ojo, si no tengo calidad, no debería estar en ningún mercado. ¿Sí? Les voy a colocar, les voy a colocar un ejemplo. A ver, digamos en términos de productos procesados. Entonces, yo, yo soy un productor de limón y entonces hago zumo de limón. ¿Listo? Entonces, dentro de mi negocio de zumo de limón, voy a definir dos productos. Uno que se llama zumo orgánico y otro zumo, ¿sí? El zumo orgánico es un producto al cual yo no le agrego ningún tipo de conservante eh, artificial o preservante, ni tampoco colorantes ni aditivos químicos. Bueno, todo el tema es químico. Y al zumo normal le agrego preservantes, conservantes, aditivos químicos, endulzantes, saborizantes, todo lo que generalmente le agregan a este tipo de zumos en la mayoría de los productos que encontramos en los supermercados. Entonces, como yo tengo dos productos diferentes con dos calidades diferentes, yo tengo que escoger o tengo que diseñar quién posiblemente
tenga la capacidad de pagar un zumo de limón 100% natural sin ningún tipo de aditivo y qué persona puede llegar a comprar un zumo de limón con muchos productos químicos aditivos. Y es ahí donde yo hago una segmentación del mercado. Yo digo, para las personas, y perdón que utilice esta estrategia, de estratos 4 a 6 en la ciudad de Bucaramanga, les voy a ofrecer en los supermercados jugos, el zumo de limón orgánico, porque sé que son personas que se cuidan, son personas que pueden pagar un poco más de dinero por un mismo producto, son personas que están muy relacionados con el tema del fitness, ¿sí? Personas que hacen ejercicio, y el zumo de limón con preservantes, con colorantes, bueno, con todo este aditivos químicos, lo voy a vender a nivel de tiendas de barrio para estratos 1 a 3 en la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? Entonces, yo puedo, dentro de mi negocio, de acuerdo a las preferencias o lo que me pide el mercado, definir estándares de calidad, ¿sí? Una calidad más alta con X requisitos y una calidad un poco inferior con otros requisitos. Lo que no puedo hacer es decir, yo voy a vender el zumo sin ningún tipo de calidad. ¿Qué significa sin ningún tipo de calidad? Sin ni siquiera hacer una prueba de cuánto dura almacenado ese producto para que sea colocarle una fecha de vencimiento, sin ni siquiera colocar una información mínima en la etiqueta del rotulado respecto de cómo está elaborado el producto, para que alguna persona que de pronto revise que puede ser alérgica a ese elemento no le cause daño, ¿sí? La calidad no solamente está asociada al producto, sino a toda la cadena de producción del producto. Entonces, no puedo pretender vender mi producto sin ningún tipo de calidad. Eh, en el procesamiento de alimentos se hablan de buenas prácticas de manufactura. Esas buenas prácticas de manufactura nos dicen, por ejemplo, que las personas deben tener conocimiento en la manipulación de alimentos, deben tener un lavado frecuente de manos, las máquinas deben ser limpiadas X veces al día o cada turno, ¿sí? Unas buenas prácticas para llevar a cabo la correcta elaboración de un producto. Esas buenas prácticas, cuando se implementan de forma correcta, generan estándares mínimos de calidad. Es decir, cuando yo vendo, por ejemplo, empanadas y tengo mis estándares, mis buenas prácticas, entre mis buenas prácticas me dice que yo tengo que pesar, por ejemplo, el producto. Y entonces sé que el producto, si son empanadas, pues cada empanada pesa 100 gramos, por ejemplo, su relleno. Entonces, como mínimo, yo estoy controlando el peso. Si no tuviera por lo menos esas buenas prácticas, pues ni siquiera me interesaría pesar el producto. Y a alguna persona le puede salir una empanada de 150 gramos y a otra de 50 gramos. Ya a las dos les voy a terminar cobrando lo mismo. Y eso no debe ser. Cuando es un negocio muy bien pensado. Cuando es un negocio de una esquina de barrio, pues eso se admite, ¿sí? Porque es diferente. Ahí utilizan segmentación de mercado según su poder adquisitivo. Claro, como les indicaba, la segmentación del mercado no solamente está por el poder adquisitivo, sino también por lo que tú le puedes entregar por ese poder adquisitivo a las personas, ¿sí? Porque las personas pueden que paguen más, pero no van a pagar más por el mismo producto que estás vendiendo a otro segmento de mercado con un menor poder adquisitivo, ¿sí? Es diferente. Bueno, chicos. Y el último aspecto es el tema de la inocuidad. Después de la pandemia, cada vez las personas somos más conscientes de la importancia de una muy buena limpieza, no solamente en nuestros hogares, sino de los alimentos que consumíamos. Anteriormente, pues, uno desinfectar las frutas, lavar los vegetales, era pues, no era muy común, uno podría estar fácilmente en un supermercado y se encontraba un racimo de uvas y lo veía un poco apetitoso, pues uno puede quitar una uva y llevársela a la boca, o si veía una fresa muy apetitosa, igualmente en un supermercado, en una tienda de barrio,
pues uno se la podría llevar a la boca sin ningún problema. Yo sé que ahora muchos de ustedes, cuando ven eso, pues de pronto lo piensan una o dos veces antes de llevarse sus alimentos a la boca sin lavarlos, porque uno no sabe en dónde, quién los manipuló, si tenían las manos lavadas, si no las tenían lavadas, si esos alimentos fueron tirados al suelo, si en el suelo había contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inocuidad ya también no es optativa, es algo casi que obligatorio. Y las secretarías de salud han trabajado mucho en este aspecto. Yo sé que ustedes de pronto no lo viven, pero las personas que de pronto tienen puestos de comida, restaurantes, saben que las secretarías de salud van con cierta frecuencia, no todos los días ni cada mes, pero sí con cierta frecuencia, a hacerles actividades no solamente de vigilancia en temas de sanidad, sino también de capacitación para tener una mejor inocuidad de los productos. ¿Listo? Adicionalmente, recuerden que nosotros estamos en un curso de visión de los agronegocios y cuando uno va a exportar un producto, lo primero que le piden, uno de los primeros requisitos es que el producto sea seguro en términos de inocuidad. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el problema grave para la exportación de productos asociados al bocadillo? ¿Alguno de ustedes lo sabe? O a la guayaba, los derivados, ¿sí? ¿Alguno lo conoce? ¿Cuál es el problema? No, señor. Bueno, resulta que el cultivo de la guayaba es atacada por un gusano que entra al fruto y al momento de recolectarlo es muy difícil extraerlo. Entonces, los productos derivados de la guayaba, por ejemplo, el bocadillo, las galletas que tiene por dentro bocadillo, toda esta industria bocadillera y sus derivados tienen trazas del contenido de este gusano. Entonces, para poder exportar este tipo de productos, lo primero es que les piden análisis de trazabilidad que demuestren que no contienen trazas de este gusano, porque pues las personas quieren comer un producto vegetal, no un producto vegetal con trazas de gusano, ¿sí? No es que el gusano le vaya a causar una enfermedad terrible ni nada de eso, pues a la mayoría de las personas, sí, ojo, es una salvedad a la mayoría, pero sí está demostrado que puede ser un problema eh, de inocuidad, un problema sanitario, porque eventualmente los productos pueden llevar huevecillos de estos gusanos y estos gusanos se pueden reproducir en otros países y generar todo un problema de plagas y enfermedades. Entonces, la inocuidad en ciertos productos es un problema y genera, pues, todo un tema de inconvenientes a la hora de exportación. ¿Listo? ¿Cuál es la otra línea importantísima? El tema medioambiental. ¿Cómo mi negocio impacta medioambientalmente a la zona en donde está siendo desarrollado? Al municipio, a la vereda, a mi barrio, donde tiene un impacto negativo, tiene un impacto nulo, un impacto positivo, ¿sí? Durante el desarrollo de ese negocio, de ese agronegocio, se hace un aprovechamiento correcto o incorrecto de los recursos disponibles. ¿Cómo es la relación del agua con mi proyecto? ¿Sí? Este tema medioambiental, como les digo, va de la mano con el tema del procesamiento, mercadeo, calidad e inocuidad. ¿Listo? El tema del mercadeo es un tema muy sensible. Lastimosamente en Colombia, y esto sobre todo lo sabemos las personas que vamos a hacer mercado, o sea, una plaza cada 8 días, cada 15 días, los alimentos generalmente nunca bajan de precio todos de forma homogénea. Bajan de precio los que están en cosecha, pero los que no están en cosecha siempre mantienen con un precio estable a menos de que haya una disminución muy alta y suben de precio o haya cosecha y bajan de precio. Pero el resto del año casi que el precio es el mismo. Pero resulta que en el campo
o, el valor que reciben los agricultores por determinado producto es muchísimo menor al que pagamos en la ciudad. Naturalmente hay un tema de fletes, naturalmente un tema de transportes, descargues, cargues, ¿sí? Pero también existe un tema de intermediación muy grande. En Colombia se habla de que las cadenas de intermediación de los productos agropecuarios pueden estar entre 5 a 7 distribuidores o intermediarios antes de llegar al consumidor final, ¿sí? Por eso es que la vida en las ciudades intermedias, ojalá que tengan un área urbana, un área rural muy importante, es más económica que en las grandes ciudades, porque el tema de los intermediarios es mucho menor. Teniendo en cuenta que el mercadeo también está relacionado con el tema de la intermediación, vamos a ver un video de una propuesta de una chica que eh, durante una época difícil de la economía de su familia, logró idear una, una empresa y ahora pues le va muy, muy bien. Ya volvemos entonces con la presentación. Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara, tengo 20 años, soy de Toca, Boyacá y soy la creadora de comproagro.com. Comproagro.com es una plataforma web que permite a los agricultores subir sus fotos de los productos, la descripción, la cantidad, su ubicación y así ponerse en contacto con clientes institucionales que antes no tenían la posibilidad. Es muy sencillo el registro, ingresan a www.comproagro.com, llenan unos datos básicos, es como crear un perfil en Facebook y tienen la posibilidad que muchos compradores se acerquen a ellos por medio de teléfono, del correo, por el contacto que ellos dejen para que se pongan en contacto y eliminen intermediarios. Soy agricultor, me dedico acá a sembrar en esta región, se da mucho la papa, la cebolla y la cebada. Bueno, la frecuencia que la uso es cuando tengo el producto para la venta, puede ser cada 6 meses a lo que está. El producto ya está para la venta, que es en el momento que ya digamos lo tengo empacado, lo subo fotos del producto y ya para el momento de los beneficios, pues obviamente obtengo más ganancia. La ganancia antes se la quedaba el intermediario. Muchos agricultores tienen que ver cómo su producto pasa más o menos por 6 intermediarios y este producto al final llega a las mesas de los consumidores 3-4 veces más caro de lo que le compraron al agricultor. Al eliminar pues parte de la cadena de intermediación, los agricultores están mejorando sus ingresos de un 20 a un 30% más. Y esto ha sido muy bueno pues porque pueden dignificar su calidad de vida, pueden mejorar pues la vida de sus hijos, de sus familias y esto es muy gratificante. Comproagro nació hace 4 años, justamente cuando pues estábamos pasando por un momento financiero muy malo pues mi mami, que es la cabeza de la familia, ella siempre se ha dedicado a sembrar cebolla cabezona. Entonces en esa época el precio de la cebolla estaba muy bajo, los agricultores ni siquiera sacaban los productos de la tierra porque estaba a tan bajo precio que no alcanzaba ni siquiera para pagarle pues a las personas que la sacaban. Nosotros decidimos con mi hermano como hacer algo para que ella pudiese mejorar sus condiciones de vida, pues la de nosotros también, la de mis abuelitos. Y fue cuando decidimos como crear una iniciativa que pudiese mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad campesina. Fue así que nació Comproagro, ha cambiado no solo nuestra vida, sino la de nuestra comunidad y la de muchas personas alrededor del país. Han sido muchas las historias que nos llaman desde Cartagena, desde Nariño,
jóvenes para que quieren como recibir asesoría de parte nuestra para registrar a sus familiares. Entonces esto ha sido muy bueno para nosotros saber que Comproagro ha tenido esta acogida tan buena. Ya somos más de 17.000 agricultores a nivel nacional, tenemos más de 1.200 productos, muchísimos productos que se pueden encontrar a través de comproagro.com. Yo animaría a la gente que siga usando la plataforma de Comproagro, que es muy buena. A las ganancias ya se las va a quedar el agricultor y no los intermediarios. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a hablar un poquitico de las limitaciones de los sistemas de producto y su cadena de valor. La primera limitación vuelve a aparecer el tema de la comercialización. No es difícil encontrar al comprador ideal, no es fácil acceder al mercado correcto, no es fácil llegar con el producto al mercado indicado, porque a veces estamos con el producto correcto en el mercado incorrecto o viceversa. ¿Listo? Segunda limitante, el tema del crédito y financiamiento. En Colombia es difícil para la mayoría de las personas, no es posible, acceder al crédito con una tasa de interés justa, que se pueda pagar. Y aquí en Colombia, lastimosamente, existe una práctica entre la mayoría de las entidades bancarias, no en todas, y es que le prestan dinero al que no lo necesita. Si usted necesita, perdón, si usted demuestra que necesita ese dinero, probablemente le van a colocar trabas para entregárselo. El tercer aspecto es la organización de los productores. Nosotros los colombianos por sí solos somos muy individualistas, estamos llamados o estamos como con ese chip de hacer las cosas solo. Tenemos una cultura muy relacionada con el tema de la envidia. Entonces no podemos ver que las otras personas sobresalen por encima de alguno de nosotros o alguna otra persona porque de una vez pues creemos que esa persona está metida en cosas ilícitas, está haciendo cosas raras y no puede ser como fruto del trabajo o del esfuerzo. El cuarto aspecto, el tema de la infraestructura. Colombia tenemos una altísima dependencia para usar carreteras, camiones, tractomulas, bueno, etcétera. No tenemos trenes. Eh, el tema del aeropuerto sale muy costoso mover cargas por avión en Colombia. Y nos quedan las carreteras que lastimosamente pueden sufrir deslizamientos de tierra, taponamientos, protestas, bueno, muchas cosas que las afectan y dejan incomunicado al país. Otro aspecto del tema de la asistencia técnica. No somos un país que brinde mucha asistencia a los emprendedores, aunque cada vez se trabaja mucho más fuerte con eso. Lastimosamente, los emprendedores de diferentes sectores, por ejemplo, el tema industrial, el tema del campo, el tema de servicios, de prestar servicios, no está muy bien estructurado y nos falta asistencia técnica. Y el último es el tema de la tecnología. Colombia no adopta tecnología tan rápido como se quisiera, pues por ser un país de tercer milenio, del tercer grupo. Y esto pues genera grandes limitaciones. Profe, una pregunta. ¿Lo que hizo el gobierno de habilitar el tren para transportar café solo fue una prueba? Sí, correcto, solo fue una prueba. No, Colombia no tiene todavía la infraestructura para poder mover carga a través de una línea férrea de una forma constante durante mucho tiempo. Solamente fue una prueba. En los años 80, Colombia tenía no solamente líneas férreas, o sea, 80, 70,
líneas férreas para mover café, sino tenía su propia flotilla o flota de buques mercantes que movían el café a los diferentes mercados. Pero, lastimosamente, por malos manejos, por corrupción, por ambición, ese negocio se fue a pique y el Estado colombiano vendió los buques que tenía para hacer movimientos de carga marítimos. Listo. Cuando uno piensa en la diferenciación entre lo que es una empresa familiar, una fábrica familiar de pequeño tamaño y una fábrica o una microfábrica ya pensada en términos de negocio, se encuentra con los siguientes parámetros. ¿Listo? Primero, el grado de innovación. Recuerden que ustedes desde el primer semestre, cuando decidieron escoger un proyecto, intentaron, lo primero fue resolver una necesidad o resolver un problema. Y para resolver esa necesidad o resolver ese problema, debían hacerlo con innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto o servicio que usted en este momento está trabajando en su proyecto tiene que diferenciarse de los que ya se encuentran en el mercado. Debe tener un valor agregado, distinto. ¿Listo? Generalmente los procesos de innovación en, en sectores comerciales o productivos previamente establecidos requieren de algún grado de tecnología. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo que quiero es innovar en la fabricación, no sé, de arepas de cualquier tipo, pues no podría, tal vez, no estoy diciendo que al 100%, pero no podría tal vez hacerlo sin incluir algo de tecnología. O una máquina que me procese más rápido, me cocine más rápido las arepas, una máquina que me las forme, que las corte, o una máquina que me mezcle más rápido los ingredientes, ¿sí? Algo tiene que tener novedoso ese, ese emprendimiento, esa empresa, ese proyecto que lo diferencia del resto. Y ese algo generalmente está asociado a tecnología. Cuando yo hablo de tecnología no quiere decir que un robot, un inteligencia artificial, un dron, no, puede ser una tecnología básica de herramientas, de equipos, aparatos, pero que igualmente nos sirven para hacer las cosas más rápido y de un mejor modo. ¿Listo? El tercer aspecto es el tema de los registros. ¿Cuántos de los estudiantes que están acá ya han pensado qué registros o qué información necesitan recopilar o almacenar de sus proyectos? Generalmente los registros en Colombia están muy asociados al tema contable. Facturas, remisiones, órdenes de compra, órdenes de venta, ¿sí? Pero de ahí para allá son pocas, no estoy diciendo que no sea ninguna, pocas empresas las que llevan otro tipo de registros. Otros registros muy comunes dentro de las empresas es el tema del horario, horario de salida, horario de entrada, almuerzo, bueno, refrigerio, ese tipo de cosas. Pero los registros, cuando nosotros queremos transformar nuestra compañía o generar una compañía exitosa, nos permiten hacer dos cosas. Primero, controlar. Un registro sirve para controlar. Y el segundo aspecto de los registros es que nos permiten recopilar datos. Cuando yo tengo un registro de los horarios de entrada y salida de las personas, no solo lo debo usar para descontarles dinero por llegar tarde, o mandar memorandos, o despedir a las personas por llegar tarde. Ese registro no debería estar pensado en eso, debería estar pensado en recolectar información que permita no solamente pagar la nómina, sancionar o multar a las personas, sino buscar el por qué las personas llegan tarde, si existe algún comportamiento repetitivo, es decir, si la señora Mónica, que trabaja
Recursos humanos llega al tarde los días lunes y martes y miércoles todas las semanas. Preguntémosle a ella por qué llega esos días tarde, a ver si es que tiene una actividad extra, tiene que llevar al hijo, al papá, bueno, alguna cosa, y les genera esos retrasos. Cuando yo tengo esos datos, puedo generar índices. Entonces, un índice puede ser básicamente número de personas que llegan tarde al día, ¿sí? Y después de los índices, puedo generar indicadores de desempeño. Cuando las personas llegan tarde, ¿trabajan más o trabajan menos? Cuando las personas llegan o marcan de forma incorrecta, ¿trabajan más o trabajan menos? ¿Sí? Entonces, que ustedes desde este momento estén pensando en qué información es la que necesitan recolectar y a través de qué formato lo pueden hacer de forma simple y sencilla, ya estamos haciendo un mejoramiento continuo de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa. El cuarto aspecto, el tema de la comercialización, ya lo acabamos de ver, ya hemos hablado. Otro aspecto bien relevante, el tema de la administración, el tema de la gestión, el tema de la organización de los recursos, la organización del personal, de los equipos, perdón, el tema de las alianzas con nuestros proveedores, con nuestros mismos compañeros, porque hay compañeros en las empresas que se detestan, departamentos no se las llevan bien. Lo que se llama satisfacción del cliente interno y externo de la organización. Estas tres cosas diferencian, además de lo que ya hemos hablado, a una empresa familiar de una empresa con una visión de crecimiento continuo. Y el último aspecto de esa diferenciación es un ciclo de mejoramiento y optimización. Estos ciclos están basados en el seguimiento a actividades específicas dentro de los proyectos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas tienen que identificar qué es lo más importante de su proyecto, qué es lo más importante de su empresa. Si yo tengo una papelería, por ejemplo, mi idea es montar una papelería con X o Y valor agregado, pues tengo que hacerle seguimiento a las actividades más importantes dentro de esa papelería. ¿Y cuáles serán las actividades más importantes? Pues las que generen mayor ingreso de dinero. Entonces yo le haré, por ejemplo, auditoría al tema de fotocopiado. Le haré una auditoría o un seguimiento al tema de impresiones. Pero no le haré auditoría al tema de recargas de celular porque ya casi no se reciben ingresos. Se hace una recarga al día de 5.000 pesos. En cambio, en fotocopias vendo más de 150.000 pesos en fotocopias. En impresiones vendo más de 200.000 pesos en impresiones diariamente. Entonces, pues, valdría la pena hacer un seguimiento de esas actividades. Después del seguimiento, que básicamente es recopilar información, hacemos una evaluación. Si estamos siendo realmente eficientes en la generación de fotocopias, en la generación de impresiones, o tenemos tiempos muertos, tenemos malas actividades que nos llevan a perder recursos. Después de esa evaluación y dependiendo de los resultados, voy a hacer ajustes. Entonces, por ejemplo, el primer ajuste es que todas las noches voy a dejar los equipos apagados de mi negocio porque eso me representa posiblemente un ahorro del 10% en el recibo de servicios públicos. Segundo ajuste, voy a cambiar una de las máquinas de impresión, una fotocopiadora, porque gasta mucha tinta, daña el papel, se demora mucho, me hace perder clientes. ¿Listo? Y así seguimos identificando
procesos que requieren seguimiento, evaluación y ajuste. En la mayoría de las empresas, en la mayoría de las organizaciones, no se llevan a cabo estas acciones, ¿sí? Llegamos solamente hasta el ajuste y de ahí para allá, pues ya es un tema de otro nivel. Bueno, existen algunas incertidumbres a la hora de generar un proyecto productivo o un emprendimiento. Las primeras van a ser las vulnerabilidades del clima. Hay personas que piensan que porque yo trabajo en un establecimiento de comercio, no tengo ninguna actividad relacionada con el agro, no tengo vulnerabilidades de clima. Y resulta que no. En la actualidad, no sé si han escuchado en las noticias, pero tenemos bueno, el comercio internacional tiene una gran afectación por el Canal de Panamá. ¿Alguno sabe cuál es esa afectación y a qué se debe? ¿Profe, puede repetir la pregunta? Sí, en la actualidad existen muchos inconvenientes con el comercio marítimo internacional por el Canal de Panamá. Eso ha generado sobrecostos en muchas mercancías que vienen importadas. ¿Alguien sabe cuál es el inconveniente? Mm, No, ¿Serían los fletes de importación? no. Resulta que el Canal de Panamá, como ustedes saben, conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y lo hacen a través, pues, de unas compuertas. Las compuertas para poder trabajar necesitan de agua. Panamá está en una fuerte sequía en la actualidad. Es decir, que los niveles de agua al interior del canal y al interior de un lago, que es el que comunica los dos océanos, que se llama el lago Gatún, han bajado muchísimo. ¿Eso qué ocasiona? Primero, que ya no puedan pasar los mismos buques del mismo tamaño cargando la misma cantidad de contenedores que antes. Es decir, los barcos han tenido que reducir la cantidad de contenedores que llevan. Al reducir la cantidad de contenedores que llevan, pues sale mucho más costoso el transporte. Primero. Segundo, ha generado demoras y retrasos en el paso por el canal. Anteriormente, el año pasado, antes de la sequía, un barco podía llegar a pasar o atravesar el canal de Panamá en 3 días. Hoy lo está atravesando en 2 semanas. Eso genera, pues, sobrecostos en temas de personal, combustibles, fletes, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tercero, hay veces que eh, se ha identificado que no es posible admitir el paso durante varios días de los buques, ¿sí? Eso genera pérdidas en el comercio internacional por incumplimiento en temas de contratos de comercio. Entonces, démonos cuenta que una sequía de un país como Panamá, que tiene, pues, un canal tan importante para el comercio, genera problemas a nivel mundial. Una compañera de ustedes que tiene una tienda de venta de todo este tema de tecnología, audífonos, power bands, teclados, mouse, bueno, todo el tema este de tecnología pequeña, me indicaba que los están subiendo más o menos entre un 20 y un 25% los costos de estos equipos por los retrasos en el comercio. Entonces, mire que nos comienza a afectar las vulnerabilidades del clima, estemos o no relacionados con un proyecto agropecuario. Profe, una consulta, ¿por qué no usan el agua del mar? Perfecto. ¿Por qué no usan el agua del mar? Porque resulta que uno de los océanos está más alto que el otro en términos de niveles.
El océano Atlántico está más alto que el océano Pacífico, ¿sí? Entonces, para utilizar el agua del mar tendría que emplear unas bombas grandísimas, pero grandísimas, para mover el agua de un océano a otro. Adicionalmente, en ese lago Gatún es un lago de agua natural, es decir, es de agua dulce, no es de agua salada. Y ahí no solamente pues está habilitado para el paso de, de barcos, sino que también ahí hay todo un ecosistema, una flora, una fauna relacionada propia a la selva, porque pues es una zona selvática que también tiene una importancia pues grande, no solamente para Panamá, sino para el mundo. Entonces, colocar agua del mar en un lago, pues casi que mataría la flora y la fauna del lago, y eso tendría un impacto ya no solo en el comercio, sino a nivel de multas y en el ecosistema impresionante. Entonces, la idea es buena, pero no se puede llevar a cabo porque tiene implicaciones a nivel medioambiental. Recuerden lo que hablamos. Vamos en dos líneas. Un tema de potencializar negocios, pero respetando el medio ambiente. Entonces, primera incertidumbre, vulnerabilidades del clima. Segunda incertidumbre, que es bien, bien importante, voy a tener las más importantes. Legalidad de la tierra o factibilidad del recurso hídrico. Muchos proyectos en Colombia se pierden o se estancan porque no tienen acceso al recurso hídrico o porque no tienen legalidad de la tierra o posesión de los establecimientos. Alguna persona algún día me contó que colocó una tienda de venta de ropa en un establecimiento de comercio y resulta que al poco tiempo llegó la DIAN y la policía hacer una incautación en ese establecimiento por un tema de la omisión de unos delitos relacionados con el narcotráfico. Así, cuando ella arrendó el local, hacía muy pocos días habían desocupado ese sitio porque estaban ahí teniendo un tema de posiblemente narcotráfico. Ella lo tomó muy rápidamente, no preguntó como la tradición de quién antes había estado ahí, bueno, todo ese tema que es importante, a veces se nos pasa por alto, pero es importante tenerlo, y ella tuvo que dar como las explicaciones del caso, pero pues no dejó de ser una situación bastante incómoda poder explicar que ya no se trataba del mismo negocio, del mismo local. Acondicionamientos de la tierra, en los proyectos agropecuarios es muy importante poder acomodar el terreno donde uno va a sembrar, donde uno va a montar un proyecto. Eso es muy importante. Vaivenes en el mercado. Lastimosamente nosotros vivimos en un mercado que es cambiante y que está muy supeditado no solamente a los cambios nacionales, sino mundiales. Por ejemplo, a principios o a mediados del año pasado había un tema de la crisis de los contenedores, que era la crisis de los contenedores, que no había contenedores en muchos puertos para transportar mercancías de un lugar a otro. Eso generó también un incremento bastante alto en muchos de los productos importados, que no era culpa del comercializador que compraba aquí en Colombia, que no era culpa del fabricante en la China, sí, pero alguien tenía que asumir el precio. Y el precio de esas demoras y esos retrasos y esos sobrecostos generalmente las asume la persona quien compra el producto, es decir, el consumidor en Colombia. Entonces los vaivenes de los mercados son bien importantes estudiarlos, tenerlos presentes y revisar cómo podemos transmitir esas problemáticas a los consumidores a través del precio. Precios del costo de la mano de obra. En Colombia la mano de obra, en comparación con otros países, no es costosa. Pero lo que sí resulta a veces paradójico es que en Colombia muchas personas dicen que no hay trabajo, pero cuando les dan las oportunidades no las aprovechan. A veces es difícil conseguir personas responsables, honestas, juiciosas, cuidadosas con su trabajo. Y es necesario, cuando uno consigue buenos empleados, intentarlos mantener. No solamente con buenos salarios, sino con buenas condiciones. Entonces los costos de las manos de obra son bien relevantes. Cambio de las políticas públicas, ustedes saben que cada vez que cambia un gobierno cambian muchas cosas, cambian muchas situaciones, entonces naturalmente las políticas
son bien importantes. Efectos de tipo de cambio, las personas que están dentro de la venta o compra de productos importados o exportados saben que si el dólar sube, pues hay que subirle al precio, si el dólar baja, pues se le baja, pero no se le baja tanto, un poquitico menos. Entonces la tasa de cambio nos afecta y nos afecta bastante. Y poder tener productos sustitutos, eso es importante. Cuando hablamos hace un rato del zumo de limón, pues uno puede pensar que el zumo de limón orgánico y el zumo de limón no orgánico, pues en determinado momento puede ser un producto sustituto, pues ante cualquier contingencia. Siempre intenten ustedes cuando salgan a montar un proyecto o montar un tipo de una iniciativa, tener productos sustitutos que en determinado momento no les permitan quedarse sin flujo de caja, es decir, sin ventas diarias, porque si no, pues van a estar muy afectados. Y lo último son competidores agresivos. Esto sucede básicamente es cuando yo llego a una zona donde ya existe una empresa o persona muy consolidada y yo vengo a montar competencia. Esta persona, por ejemplo, puede decidir bajar mucho los costos o el precio de venta de algún producto, del pan, arepas, leche, queso, por ejemplo, algo así. Y yo no puedo bajar a sus márgenes porque pues, me genera la quiebra. Eso sería una competición muy agresiva. Ya para terminar con esta presentación y mostrarles una iniciativa muy chévere, voy a mostrar esto. Debemos tener una visión común. Todos queremos ser más productivos, todos queremos ser más competitivos, todos queremos obtener una mayor rentabilidad, no solamente para mí, sino para mi familia. Pero debemos hacerlos con sostenibilidad, pensando en el medio ambiente. Debemos pensar que la productividad, competitividad y rentabilidad deben estar de la mano con el desarrollo humano, con la equidad, no solamente para mis trabajadores, sino para la sociedad, y con el bienestar, pues, para todas las personas, sin deteriorar el ecosistema, que básicamente está compuesto por tierra, agua, flora y fauna, que básicamente, que son, no básicamente, sino son la herencia de las generaciones futuras de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Listo? Vamos a ver una iniciativa muy, muy chévere que tiene que existe en Perú para brindar su primer empleo a chicos como ustedes que están estudiando gestión empresarial y que al salir de la universidad a veces no cuentan con una opción real de empleo porque les piden, como nos decía un compañero al inicio, experiencia. La experiencia profesional es a veces difícil de obtener en los primeros años. ¿Listo? Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo tu ciclo de ventas. Hola, ¿saben por qué es importante contar con un gerente en una organización agraria? Porque mejora las capacidades de gestión empresarial y sostenibilidad del negocio, fortaleciendo y mejorando sus condiciones de articulación y participación en los mercados. Aquí les presento a María. Ella es presidenta de una organización agraria de café en Junín y hoy ha decidido saber. ¿En qué consiste el incentivo para la gestión empresarial del programa Agroideas? El incentivo para la gestión consiste en el pago no reembolsable que el programa realiza a la organización con el fin de cubrir parcialmente el sueldo de un gerente. Me apunto entonces. ¿Cómo es el método de cofinanciamiento? El incentivo podrá pagarse por un periodo máximo de 3 años. Los porcentajes máximos a financiar por parte del programa serán de la siguiente manera. Agroideas paga el 80% el primer año y la organización asume el 20%, el 65% el segundo año y la organización asume el 35%, el 50% el último año y la organización el otro 50%. Ojo, que en ningún caso el financiamiento por parte del programa superará las 12 UITs anuales vigente a la fecha de emisión del informe de evaluación. ¿Y cuáles son los requisitos? Sencillo, María. Contar con la acreditación de elegibilidad, solicitud del incentivo para la gestión,
Presentar el plan de gestión. Declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro. Declaración jurada de contar con los recursos para el cofinanciamiento. A trabajar se ha dicho. ¡Excelente, María! Y recuerda, el incentivo para la gestión empresarial está dirigido a las organizaciones agrarias que, habiendo identificado dificultades en su negocio, están dispuestas a incorporar servicios de gestión para mejorar la operatividad de su emprendimiento. Agroideas, tu socio estratégico en el campo. Listo, chicos. Entonces, cuando yo salí de la universidad, nos reprochaban mucho que teníamos unos conocimientos muy fuertes en términos académicos, pero en términos prácticos teníamos grandes debilidades. Ustedes con este modelo pedagógico que están cursando, tienen como esa dualidad, tanto una parte académica fuerte como una parte de experiencia también más desarrollada, teniendo en consideración que están aplicando las competencias y los conceptos vistos en clases en su proyecto. Entonces tienen dónde aterrizar esos conceptos. Que sería bueno pues, que pudieran implementar esos conceptos no solamente en su proyecto, sino que pudieran dar una asistencia técnica externa a otras organizaciones. No tienen que ser organizaciones agrarias, sino fueran organizaciones de comercio, de industrias, pequeñas, grandes, medianas, que les permitan crecer como profesional en la medida en que se va adquiriendo experiencia en diferentes campos, en diferentes sectores, se va haciendo un profesional más integral. Ya para terminar y aprovechando que nos quedan los últimos minutos de clase, voy a hablarles de el tema de políticas macroeconómicas. Sé que ustedes ya vieron de pronto una asignatura que se llama microeconomía, pero hay cosas generales como es la macroeconomía que afectan el desarrollo de un negocio, desarrollo de un emprendimiento y ustedes lo deben tener en cuenta, ¿listo? Esto no es si quiero o no quiero, es que lo debo tener en cuenta, no es optativo, ¿listo? ¿Cuáles son esas políticas? Básicamente son cuatro. La primera, política monetaria, básicamente la estabilidad del dinero en el tiempo y el desequilibrio de la balanza de los pagos. Política cambiaria básicamente es el valor del peso en comparación con cualquier otra moneda, generalmente el dólar o el euro. Política fiscal básicamente es el tema de definición y recaudación de impuestos para la financiación del gobierno. Y la última es la política laboral. La política laboral pues, se trata de condiciones mínimas, dignas, adecuadas para que un trabajador se desarrolle en su actividad. ¿Listo? Las dos primeras, política monetaria y política cambiaria, las maneja el Banco de la República, una entidad semiestatal, o sea, recibe financiamiento estatal, pero no depende del Estado sus decisiones. La política fiscal está manejada básicamente por dos instituciones, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, quien es la encargada de recuperar pues no recuperar, sino de gestionar que se paguen los impuestos y recuperar cuando no se pagan. Y la política laboral, si es un poco más amplia, está gestionada por el Ministerio de Trabajo, por los sindicatos, por los representantes de empresas, por la sociedad en general, nos ayudan a regular la política laboral. ¿Listo? Se ha identificado por ProColombia que existen algunos problemas asociados para los exportadores. ¿Listo? Primer problema, la violencia y la inseguridad. Violencia al interior del país, por ejemplo, robo de la mercancía, robo de materias primas, cuando quiero exportar, pérdida del camión, que me cobran una vacuna, que me pueden hacer un fleteo, bueno, todo este tema de violencia al interior de Colombia. Pero
también existe la violencia y la inseguridad que podemos llevar de Colombia hacia afuera. ¿Cuál es? Por ejemplo, la social narcotráfico, que en el cargamento que yo envié con X galletas resultó un paquete de cocaína, heroína, marihuana. Y eso no es mío, yo no tengo eso. Eso sería un problema de violencia e inseguridad impresionante. ¿Listo? Otro problema para los exportadores, carga tributaria excesiva y estructura compleja. Lastimosamente en Colombia, las empresas tienen una carga de impuestos alta en comparación a las personas naturales y lastimosamente a veces es compleja, no es tan fácil de entender para todo el mundo, por lo cual algunas personas tienen que pagar a veces multas por no pagar los tributos a tiempo. ¿Listo? Bajo nivel de ahorro. ¿A qué se refiere el bajo nivel de ahorro? Pues básicamente que para hacer un proceso de exportación, el pago no se hace en la mayoría de los casos, anticipado, ni 100% de contado. Generalmente les dan un muy pequeño anticipo, 10, 20, 30% máximo, y le pagan el resto una vez la mercancía está en el puerto de destino y ha sido revisada por la autoridad de seguridad, perdón, de seguridad y la autoridad ambiental. Entonces, fácilmente, mientras que yo elaboro el producto, lo empaco, lo envío, llega al puerto y me pagan, pueden pasar fácilmente de 2 a 3 meses. Y muchas empresas no tienen flujo de caja para soportar 3 meses, 2 meses sin recibir ingresos y se pueden llevar a la quiebra. Desequilibrio fiscal muy relacionado con el tema tributario, una alta carga impositiva para empresas, baja para personas naturales, bajo nivel educativo y de innovación. Cuando nosotros salimos a exportar nuestros productos, no competimos solamente con colombianos, competimos con otros muchos países en el mundo que pueden tener una oferta parecida, muy similar a la de nosotros. Y es ahí donde es importante el nivel de innovación de nuestro producto y el nivel educativo que nosotros tengamos para enfrentar esos otros competidores internacionales. Infraestructura incipiente. Colombia lastimosamente tiene una alta dependencia de carreteras. Las carreteras se dañan por efecto del clima, por atentados de violencia. Las carreteras sufren bloqueos, sufren manifestaciones. Entonces, tenemos puertos, pero los puertos están un poco alejados del centro del país. Los puertos no tienen la infraestructura adecuada y adicionalmente no tenemos ni trenes y el tema de mover carga por avión es muy, muy costoso en Colombia. Y finalmente, bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Cuando uno exporta de Colombia al mundo, tiene que cumplir un acuerdo comercial. En ese acuerdo comercial generalmente se indica tiempo de entrega, cantidades y plazos de entrega. Entonces, por ejemplo, dice, señor, si usted me va a exportar limón, cada semana me tiene que entregar un contenedor de X capacidad en X sitio. Si no, pues lo firmamos el acuerdo y por eso le pago X cantidad. En determinado momento a veces se generan retrasos, se generan demoras, me llevan a llevar incumplimientos y ellos me pueden colocar multas y sanciones que me pueden llevar a la quiebra. Derechos de propiedad que se refiere, pues que yo tengo que respetar que si mi producto lo desarrollé y puede ser muy similar a uno que ya está desarrollado en otro país, si está patentado, yo puedo sufrir problemas de plagio. Entonces debo cuidarme con ese tema de los derechos de la propiedad y la regulación. Chicos, se acabó el tiempo. Vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que pueda resolver en estos 5 minutos. Eh, Disculpen, ahí un poquito como los temas al final vistos un poquito de rapidez, pero se nos acabó el tiempo el día de hoy. Profe, ¿el producto uno lo explica una vez o la próxima clase? Pues, Carol, el producto uno lo expliqué al inicio de la clase porque varios de tus compañeros me hicieron varias preguntas al inicio, por eso al final como que se corrió un poquito los temas. Si no te Ok, conectaste al inicio de la clase, te recomiendo que veas la grabación
en donde de los primeros minutos, los primeros 15 a 20 minutos de la clase, donde resolví varias preguntas del producto uno y de hecho vimos un ejemplo de una compañera que ya hizo su participación y no está totalmente ajustada a los criterios que se pidieron. Ah, ok, sí, tengo entendido lo del foro porque la primera clase sí no, como yo soy de los sábados, no sabía cómo había quedado esta clase. Dale, pero lo del foro, que es el producto uno, lo expliqué en la clase de hoy al inicio. Entonces yo creo que el día de Sí, sí, mañana, lo del foro sí está claro. Ese bueno, sí, sí ese es el entendí. producto uno. Ese es el Ah, ok. producto. Ah, ok, ¿Listo? listo, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Listo, profe, muchas gracias por la clase, muy interesante. Bueno, Osvaldo, gracias a ti por participar, gracias a cada uno de ustedes. Si durante la participación en el foro les quedan preguntas, dudas, comentarios, no olviden escribirme, con gusto les ayudo. Les deseo una feliz noche, descansen y que pasen, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, profesor, muchas Hasta gracias. Profe. luego. Gracias, profe.